Bueno, y hablando de transporte urbano, está Niña, el delegado de la UTA aquí en Neuquén, Gabriel Ceballos. Gabriel, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. Muy bien. Dos cosas. Una, obviamente me confirmás que el paro es por 24 horas, tal cual lo lanzó la CGT, ¿es así? Sí, tal cual. Es Bien. por 24 horas. Bien. La otra, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovelo, le avisó a UTA y a la fraternidad que si avanzaban con el paro podían tener problemas con la personería jurídica debido a que ustedes están en una conciliación obligatoria, tanto UTA como la fraternidad. Sí, tal cual. O sea, UTA está en una conciliación obligatoria, no es exactamente por lo mismo que se ha parado o se ha hecho la medida de fuerza. Digamos, judicialmente no hay un precedente que haya sucedido esto, pero bueno, políticamente se puede usar esto como para presionar a los gremios para que no hagan las medidas de fuerza que para nosotros corresponde. O sea, hay algo que estuvo mal y había que darle una solución o avisarle al gobierno que, bueno, había algo que no estaba funcionando como corresponde. La conciliación obligatoria es por otro conflicto, ¿no? Sí, es por una cuestión salarial. No tiene que ver con esto, por eso mismo es que puede llevar un tiempo prolongado el hecho de la quita de una personalidad jurídica. O sea, no hay un precedente de este tipo. O sea, no tenemos conocimiento de eso, pero sí puede pasar. Políticamente pueden usarlo como para presionar que los gremios no paren. Gabriel, hagamos un repaso de las distintas zonas en donde hay transporte de pasajeros, que vos me puedas decir que efectivamente el paro se está llevando adelante. No sé, pienso en San Martín, que también nos escuchan en San Martín. No sé, el transporte interurbano, si también ¿cómo es eso? ¿Paran absolutamente todos? ¿Sí? Todo el transporte paró. Todo Bien. El transporte público de pasajeros de corta y media y larga distancia paró. Perfecto. Hoy vi un colectivo de en toda la larga. provincia. Hoy vi un colectivo, no sé si fue casualidad, pero vi un colectivo de la empresa esta conocida funcionando. Estaba entrando a la terminal. No, puede haber venido en viaje, sí. Claro. Puede haber venido en viaje. Claro, los Porque colectivos que salieron salen antes de las las dos. 0 y estaban en tránsito llegan a destino. Claro, tienen que llegar. Una Claro. vez que salieron Entonces ya debe ser no paran. Perfecto. Claro. Pero el paro, entonces, todo el transporte, o sea, todo el transporte de pasajeros, tanto sea urbano, corta, media y larga. Sí, todo el transporte público de pasajeros de corta, media y larga distancia están parados. Bien, Gabriel, ¿hicieron un análisis puntilloso de cómo afecta concretamente al trabajo de ustedes esta reforma? Sí, o sea, para nosotros, obviamente que el artículo 44 era el que más nos afectaba. Sí. O sea, Ajá. nosotros somos personas de alto riesgo de contagio de enfermedades de estación, ¿no? En el invierno pasamos mucho tiempo engripados, mucho vamos a trabajar igual y corremos riesgo de contagiar a mucha gente. Nos afectaba directamente esta situación. Y lo mismo que también la cuestión de se nos terminaba la vida social, o sea, no podía salir a caminar, no Sí, podía una salir a locura. trabajar, no podía hacer- El artículo O sea, 44, una era algo- estupidez, hay que decirlo. Una estupidez el Exactamente. artículo 44. digamos, tener que vivir para trabajar y no trabajar para vivir, o sea, era algo que realmente no podía suceder. Y después con el tema del banco de horas, o sea, hay que esperar un poco más a ver cómo se va a desarrollar esto, pero creemos nosotros que no nos va a afectar tanto, porque como trabajamos por diagrama, se arman los diagramas y si te tocan con hora extra y acumulas horas, o sea, al empleador no le va a convenir pagar a un trabajador más para que te cubra el tiempo que va a acumularte. O sea, en nuestro caso, creeríamos que no nos va a afectar directamente. No es lo mismo parar un colectivo que parar a ver un torno o una máquina soldadora, digámoslo así, que por ahí no se utiliza, entonces no toma el empleador una persona para que cubra esas horas que no va a trabajar el personal.
Supuestamente caso, esa es una de las razones por las que se crearían más fuentes de trabajo. En la actividad de ustedes vos decís que esto no sucedería. Yo pienso que no. Okay. Yo pienso que no, porque no es lo mismo, un trabajador del transporte que está habituado a manejar constantemente, que tiene que preparar a una persona para que esté cubriendo tiempos determinados en servicios de línea, ¿no? Para mí no nos va a afectar directamente. Bien. ¿Hay algún otro punto de la reforma que ustedes observen con preocupación? Sinceramente, para mí, tendría que haber habido, sí, hace un tiempo atrás algunos cambios, pero tenés que ser muy puntilloso, muy puntual sobre algunos temas, y sinceramente a la ley no la hemos leído completa porque es tremendo. Fue esto nada más de lo que más surgió, pero no tenemos conocimiento de que haya algo que nos afecte en nuestra actividad directamente más que esto que habíamos hablado. ¿Y el paro por qué lo hacen? Justamente por el artículo 44. Lo sacaron el artículo 44, Gabriel. Claro, pero así como lo pusieron, también lo podrían haber colocado de nuevo. Es cierto, pero lo sacaron y saben que parte de la negociación, y esto es así, o sea, todavía no se votó, era sacar ese artículo que era el que le podía garantizar al gobierno nacional tener los votos tanto en diputados y que vuelva a senadores para poder aprobar esta reforma laboral, pero que lo sacaban, fue el acuerdo que hubo en la labor de comisión, o sea, se trabajó, se sacó y ahora faltaba votarlo nada más. Sí, pero bueno, la decisión se tomó en Buenos Aires, nosotros acompañamos desde acá. Está bien. Y en este caso no te podría dar una respuesta concreta sobre tu pregunta. Está bien. Bueno, lo cierto es que por 24 horas no va a haber transporte público de pasajeros. No va a haber en todo el día. Okay. Hasta las 0 horas de hoy no va a haber transporte público. Está bien. ¿Sabes por qué los taxis no se adhirieron? No, sinceramente no lo sé. No lo sabes. No lo hemos hablado, no. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho el contacto, muy amable. Vale. Hasta luego. Gabriel Ceballos, delegado de la UTA Neuquén, se acompaña claramente la decisión de la CGT, la CTA, en acompañar este paro general en este contexto de discusión de la modificación de la ley laboral. El artículo 44 se sacó, ya está, falta que se termine, hoy a las 2 de la tarde se va a ir al recinto a votar. Y se sobreentiende de que no va a estar el artículo 44, por eso tiene que volver al Senado, y el Senado después tendrá que manejar estos tiempos y tratar de entregarle al gobierno nacional una nueva ley laboral antes del 1 de marzo, que es lo que yo decía ayer. O sea, claramente el gobierno nacional quiere esa ley antes del 1 de marzo, que va a ser en la apertura de sesiones en la República Argentina, ¿no? O sea, el presidente, cuando abra las sesiones ordinarias del Congreso, quiere ir con esa ley en la mano. Claro, en su discurso. En su discurso, exacto. Se trabaja con eso, y se trabaja también con ese consenso que se necesitaba para poder lograr ese acuerdo. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que funciona y lo que no funciona. Me acaban de decir, y esto así lo dejo, el estacionamiento medio en Neuquén sí funciona. Sí. Atenti con eso porque había varios oyentes que preguntaban. Bueno, el estacionamiento medido en Neuquén sí funciona. O sea, si vos parás y no registrás el estacionamiento, te comes una multa. Así de fácil. Bien. Bueno, colectivos no funcionan, el Tren del Valle no funciona, los vuelos tampoco, CALF no va a tener atención al público, así que si tenés que hacer un trámite... La Cooperativa Eléctrica Portuguesa tampoco. Bien, perfecto. El Centro de Empleados de Comercio adhiere, con lo cual ahí después hay que ver, no sé, las grandes superficies como harán, no sé... los comercios, digamos, y no sé, los que tengan la posibilidad de ser atendidos por sus dueños, seguramente lo van a hacer. Sí, y también, como siempre se dice, la adhesión la garantiza el hecho de que no haya transporte público de pasajeros, porque tal vez haya gente que no se quiera adherir al paro, pero no puede llegar a trabajar,
y no va a llegar. Es así. ATEM se adhiere, ATE adhiere, con lo cual acá también en el caso, bueno, ATEM, las escuelas van a permanecer, por lo menos sin los docentes, no se siente el impacto porque no hay clases todavía, pero sí las mesas de exámenes se adhieren. Sí, pero tampoco hay auxiliares de servicio, ¿no? Exacto. ATE, auxiliares de servicio, también la atención en rentas, en EPAS, EP. Trabajadores del Estado. Tal cual. Adhieren. ADUNC también, con lo cual los profesores universitarios no van a estar en sus lugares de trabajo. A nivel nacional dijeron que quienes se adherían al paro, que trabajan en el Estado, se le iba a descontar el día. Bien. Acá no sé. SEJUM también adhiere, es decir, que va a haber guardias mínimas en la justicia neuquina. La bancaria adhiere, no va a haber bancos. SUPARA, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de los pasos fronterizos, adhiere, con lo cual solo garantizan guardias mínimas con atención por razones humanitarias o de salud pública. Claro. ¿Sí? Y ahí estamos. Bueno, después ANSES, AFIP, Registro Civil tampoco va a tener atención. Bien.